encanta mi trabajo. No lo hubiera escogido si no me hubiera gustado, claro. Pero lo que me encanta de mi trabajo es de hecho, cuando se termina. Normalmente en mi camino a casa, tengo que pasar por una carretera algo desolada. Sé que puede ser peligroso, sobre todo por la hora a la que tengo que pasar por ahí. Lo que me gusta es que se crea una niebla espesa en el horizonte. Sí, llámenme loco, pero cuando envejeces te empiezas a fijar en los pequeños detalles de la vida. Esos pequeños detalles que la mayoría pasa por alto. Lo curioso de esto es que hace años yo pasaba por esta calle cuando iba a la escuela con mi amigo. Me encanta pasar por esa calle por los muchos recuerdos que tenía. Aún recuerdo cuando iba a esa casa, la casa de mi amigo. Siempre jugábamos videojuegos después de la escuela. Me enteré hace unos días, la casa se incendió. Lo perdió todo. Pasaba por esa casa de camino al trabajo, y un día la casa ya no estaba. Solo habían un montón de trozos de madera carbonizada. Me enteré que la madre de mi amigo falleció en el incendio. Qué terrible debió haber sido. La verdad no sé dónde está viviendo mi amigo actualmente, y no tengo su número para hablar con él. Quisiera darle mis condolencias, y hablar un rato con él. Salí del trabajo como un día cualquiera. Normalmente tengo que caminar un poco para llegar a la parada de autobús, para poder llegar hasta la zona donde vivo. No tengo auto, y mi ridículo sueldo no me permite costearme uno. Empecé a transitar por la fría y desolada calle, aún faltaba algo de tiempo para que el sol se ocultara. La fría niebla le daba una vista bastante agradable al horizonte. No era una calle desolada, de hecho habían muchas casas y uno que otro edificio. Se veía como cualquier otra zona poblada de la ciudad, con la excepción de esa niebla que hasta donde yo sé, no se veía en ninguna otra parte de la ciudad. Puedo sonar como un ingenuo, ya que sé lo peligroso que puede ser una calle desolada, podrían asaltarme, claro. No es como si ignorara ese hecho. Y es precisamente que no ignoro ese detalle que llevo un taser en mi mochila. Hasta ahora no he tenido que usarlo, pero nunca se sabe. Pude ver a mi costado la pequeña parada del autobús. No había nadie. Después de sentarme y revisar mi reloj, pude darme cuenta que aún faltaba alrededor de una media hora para que llegara el autobús. Así que decidí sacar mi teléfono para jugar un rato. Tengo un emulador de Game Boy Advance instalado y un paquete de varios juegos. Estuve buscando algún juego que pudiera jugar casualmente. Alguno de plataformas, o de carreras. Ya había jugado todos los títulos del fontanero en este emulador. Estuve buscando un buen rato entre los ROMs hasta que mis ojos leyeron Sonic the Hedgehog. Levanté una ceja ante eso. ¿Cómo podría ser que existiera un juego de Sonic para la Game Boy? Soy un fanático del erizo, pero no tenía conocimiento de un juego de esta índole. Así que a falta de algo mejor que hacer mientras esperaba el autobús, decidí empezar a jugar. Ahí estaba yo, solo en una parada de autobús llena de niebla, a horas de la tarde. Después de que el clásico logo de Sega se desvaneciera, apareció ante mí la pantalla de título. Ya veo. Esto es un port del primer Sonic. Se notaba la baja calidad de imagen y audio. Pero bueno, se supone que este juego era para la Game Boy Advance. Al presionar el botón Start en la pantalla táctil de mi teléfono, el juego me dio dos opciones: modo clásico y modo aniversario. No sabía a qué se refería con modo aniversario. Escogí el modo clásico sin ningún motivo en particular. Estaba esperando el autobús y la verdad, después de descubrir que tenía un juego de Sonic en mi celular, realmente quería tener la experiencia normal de un juego del erizo. Tal vez cuando llegue a mi casa, me ponga a buscar información de este juego en internet. Empezó el primer nivel, Green Hill. No hubo nada tan extraño al principio.
Lo que sí pude notar es que el juego se ralentizaba constantemente, no sabía si era a causa del juego, el emulador, o que a mi teléfono se le estaba agotando la batería. Estaba a punto de pasar el primer acto cuando pude ver al horizonte dos luces enormes que se acercaban. El autobús, por fin había llegado. Y yo estaba listo para subirme, así que puse pausa al juego cuando estaba a unos pocos metros del cartel de Eggman, y me subí al autobús. Casi no había pasajeros, pude ver a una anciana sentada al frente, sola. Hasta atrás pude ver a un hombre de unos 40 años dormido en el último asiento. Me senté en un asiento de la derecha, al frente, y continué mi juego. Después de completar el último acto de Green Hill, había llegado la hora de la primera batalla contra Eggman. Recuerdo cuando esta parte del juego me daba problemas cuando era niño. Incluso ahora me sentía un poco intimidado por este robot de Eggman. Si ya tenía problemas para vencerlo en la consola, imagínense ahora, con una diminuta pantalla y botones táctiles. Definitivamente, no todos los juegos pueden jugarse correctamente en un celular. Como me temía, perdí mi primera vida. Lo que pasó a continuación fue lo que me hizo preguntarme si este juego estaba bien programado, o de plano el emulador daba errores. El juego se congeló justo en la animación de muerte de Sonic, la música se había congelado, escuchándose nada más que un sonido parecido a la estática de un televisor, o el sonido de un microondas. La anciana al otro lado del autobús me miró sorprendida. Después de darle una sonrisa nerviosa y cerciorarme que el señor de atrás seguía en su profundo sueño, me dispuse a bajar el volumen de mi teléfono y a reiniciar el emulador, con la idea de que tendría que volver a pasar por los 3 actos de Green Hill nuevamente. Pero para mi sorpresa, después de volver a abrir la aplicación, el juego continuó exactamente donde lo había dejado. No sabía si el juego tendría una función de autoguardado o simplemente tuve suerte con el emulador. No me importó mucho en ese momento, solo estaba feliz de que mi progreso, de alguna forma se había guardado. Volví a intentarlo, y milagrosamente logré destruir el robot de Eggman, aunque me había quedado a 0 anillos. Me dispuse a liberar a todos los animales atrapados, pero algo raro ocurrió. Cuando abrí la cápsula no había ningún animal. Estaba vacía. Cuando era niño jugué este juego incontables veces y recuerdo muy bien cómo de esa cápsula salían un montón de conejos y aves. Sabía que podían existir hack-ROMs de juegos de Game Boy Advance, pero normalmente no te encontrarías con modificaciones tan específicas como esta. Normalmente te encontrarías cosas como cambios en los niveles o personajes jugables, pero nunca algo como esto. Mis sospechas se confirmaron al ver cómo lucía el primer acto de Marvelous Zone. Tuve una extraña sensación al ver cómo se veía este nivel. Asfixiado, podría ser una buena forma de describir cómo me sentí al ver el lugar en el que Sonic estaba. De todos los niveles del primer Sonic, siempre consideré a Marvelous Zone como el más extraño. Pasamos de una pradera verde y llena de árboles a una zona que te podría recordar a unas ruinas antiguas o a una tumba, con lava incluida. Pero incluso con esos detalles el paisaje, cubierto de árboles y el suelo, cubierto de césped le daba un toque de vida, por así decirlo. Pero esto me hizo darme cuenta que no estaba jugando al Sonic the Hedgehog original. Esto tenía que ser alguna modificación hecha por alguna persona. El cielo se había oscurecido, las montañas se habían convertido en volcanes, el césped había desaparecido por completo, dejando ver los negros ladrillos que formaban el suelo. Incluso el color de Sonic había cambiado. Se le notaba más rojizo, como si se hubiera quemado por el sol. Su pelaje también se había oscurecido ligeramente. Y la música, la música. Tendrías que realmente haber escuchado el tema de Marvelous Zone varias veces para darte cuenta de que era la misma canción que estaba escuchando en ese momento.
Parecía como si hubieran ralentizado la canción al máximo posible, y hubieran arrojado violentamente el reproductor contra el suelo varias veces. Cuando empecé a moverme también noté dos cosas. No había ni un solo enemigo. Y, no importaba cuántos anillos recogiese, el medidor se quedaba en cero. Todos estos detalles no tuvieron un efecto en mí, no es como si estos píxeles me fueran a dar miedo en realidad. Si me hubiera topado con algo así en mi niñez, creo que sí hubiera tenido pesadillas. En estos tiempos, con la tecnología actual cualquiera puede modificar un juego como le plazca. ¿Quién se tomaría en serio algo como esto? Creo que ese era mi problema. Antes de bajarme del autobús estaba tomando este juego y mi experiencia de cierta manera. Como si realmente esperaba que ocurriera algo sobrenatural alrededor de este juego. Creo que debería salir más a menudo. Ya faltaba poco para llegar a la parada del autobús. Mientras atravesaba ese nivel infernal, miré por la ventana a mi lado varias veces. Sé lo que acabo de decir, pero la verdad desde que empecé a jugar esa versión distorsionada de Marble Zone, sentí una sensación extraña. Sentía que alguien ahí afuera me estaba observando. Sí, sé que suena a una locura, pero la zona por la que el autobús estaba pasando estaba llena de vegetación. Una vez no puede ser la gran cosa. Un vagabundo, un mapache, un gato. Pudo haber sido cualquiera de esas opciones, si hubiera sido una sola vez. Pero no. Estoy seguro que fue más de una vez. ¿Por qué estoy tan seguro? La última vez que volteé, los vi. Dos esferas rojas brillantes se movían a través de los matorrales. Estoy completamente seguro que eran ojos. Sentía esa presencia punzante en mí. Algo que solo una mirada podría lograr. Por suerte aún faltaba un poco para llegar a la parada del autobús. Me percaté de un detalle en los dos primeros actos de Marble Zone, y es que los mecanismos que se encontraban en las partes subterráneas de los niveles ya se habían usado, como si alguien ya hubiera pasado por ahí. Me encontraba en la recta final del tercer acto, listo para volver a enfrentar a Eggman. En ese momento el conductor nos hizo saber que ya nos encontrábamos en la parada. Parece que hubo un apagón, dijo la anciana, mientras se levantaba con dificultad para bajar del autobús. Incluso el señor de atrás, que pensaba que tenía un sueño tan profundo, me hizo pensar que podría entrar con una bocina a todo volumen y él seguiría durmiendo. Milagrosamente se levantó como si nada y también bajó del autobús. En cuanto a mí, me puse mi mochila y mientras bajaba del autobús empecé la pelea contra Eggman. De nuevo, algo cambió. Apareció la nave de Eggman, pero él no la estaba pilotando. No había rastro alguno de Robotnik. Ese detalle más el hecho de que al bajar del autobús no estaba concentrado, sin olvidar el hecho de que no tenía anillos, me hizo perder la única vida que tenía. Maldición, dije en voz baja. Frustrado, cerré el emulador y le presté más atención a la situación que tenía frente a mí. Al parecer el conductor tenía razón, hubo un apagón bastante considerable. No podía ver nada y eso me alarmó bastante. Metí mi teléfono en mi bolsillo, mientras veía el autobús, la única fuente de luz desapareciendo en la distancia. Volví a sacar mi teléfono, ya que no podía ver absolutamente nada. Aún tenía un poco de batería, así que armándome de valor activé la linterna y empezó mi viaje a casa. Normalmente no tardo mucho, es una ruta que recorro casi todos los días, pero claro, es más fácil cuando la acera está uniformemente iluminada. También las luces de varias casas y tiendas a mi alrededor estarían encendidas, aunque claro, hoy no era el caso. No les mentiré, estaba jodidamente asustado en ese momento. ¿Quién no lo estaría? Solo, a oscuras con no más que un celular con 20% de batería, y ahora caminando por una zona repleta de arbustos y árboles. Cuando crucé por una calle, noté algo extraño, fue solo por un segundo pero noté una sombra detrás de mí.
A la mierda, no me lo pensé 2 veces. Pensé lo que todos pensarían, estaban a punto de asaltarme. Mientras corría miré por encima de mi hombro para ver si todavía me estaba persiguiendo. No estaba. Aún así no me detuve. Seguí corriendo por unos minutos, hasta que empecé a cansarme. Mientras recuperaba el aliento me puse a pensar en algo que había pasado por alto todo este tiempo. ¿Dónde estaban las personas? Sé que hubo un apagón, pero realmente no he visto a ninguna otra persona, ni siquiera podía escuchar algún ruido dentro de las casas o tiendas. Era como estar en un pueblo fantasma. El único ser viviente que pude ver fue esa sombra que me estaba persiguiendo. Después de pensarlo detenidamente, no sé qué sea más aterrador. Que estuvieran a punto de asaltarme o estar en una ciudad abandonada totalmente a oscuras. Ya faltaban unos minutos para llegar a casa. Pude reconocer varias casas y algunas tiendas a las que frecuentaba los fines de semana. Estuve gritando para llamar la atención de alguien. Nadie respondió. Dejé de gritar cuando un fuerte olor a quemado inundó mi nariz. Era tan fuerte, era como si quemaran cabello y caucho en un asador. El olor hacía que mis ojos estuvieran llorosos todo el tiempo. Era horrible. Después de secarme los ojos, lo sentí, esa sensación que sentí en el autobús. Esa cosa estaba detrás de mí. Me encontraba inmóvil, presa del pánico. Cada vez sentía como esa cosa se acercaba más y más. El olor cada vez se hacía más intenso. Justo cuando lo tenía a unos centímetros, pude escuchar su respiración. Era como la de un asmático que corrió un maratón. Era repulsiva. No sé a qué se debió, pero gracias a Dios mis piernas se movieron, y empecé a correr, corrí con todas mis fuerzas. Pude ver el techo de mi casa a lo lejos, me seguía acercando cada vez más. De repente sentí un inmenso dolor en mi pierna. Un calor abrasador venía de mi bolsillo, mi teléfono, por alguna razón se empezó a calentar. Con mucho dolor en mis dedos saqué mi teléfono del bolsillo. Solo lo sostuve por unos segundos, pero pude ver que la pantalla estaba encendida. En ella se mostraba la pantalla de inicio del Sonic. Se veía Sonic en su pose con el dedo levantado, pero su cara estaba difuminada, era como si una mancha negra y borrosa cubriera sus ojos. El colorido paisaje atrás se había transformado en una mezcla de negros y grises. Lo que pasó a continuación, Dios, incluso ahora dudo si realmente esto último pasó en realidad. Del teléfono salió un sonido. Arrojé el teléfono al césped de la casa de mi vecino y justo cuando estaba a punto de entrar a mi casa, mi cabeza golpeó contra el suelo, y todo se oscureció. Desperté en mi cama. No tenía idea de lo que había pasado. Pensé que todo había sido nada más que una pesadilla, pensé que nada de eso había sido real, pensé que simplemente tuve un mal sueño. Pero cuando me senté en mi cama sentí un ardor en mi pierna. Tenía una quemadura.